Bien, pues muy buenas noches y bienvenidos al Instituto Cervantes, que este día de hoy es un día grande, yo creo, para esta casa. Una de las primeras propuestas que hice al equipo cuando tomé posesión de mi cargo, yo creo que el mismo día, en mi propio discurso, dije que creía que debía ponerse en marcha una tribuna del hispanismo para que en ella agradeciéramos en sucesivas sesiones a grandes figuras del hispanismo lo que han hecho por el conocimiento de nuestra historia y de nuestra identidad. Los españoles muchas veces hemos necesitado esas miradas desde fuera que nos han permitido aprender cosas que, por las razones que fueran, muchas veces algunos no las habían abordado historiadores nuestros. Los grandes hispanistas han estado, por supuesto, siempre en diálogo con los historiadores españoles, y aquí de lo que se trata en esta tribuna, que tendrá una periodicidad trimestral, será una por trimestre, pues será que en cada ocasión centrarnos en un país y en una figura altamente representativa de ese país. Y bueno, pues el departamento académico de esta casa, con Richard Bueno Hodgson al frente, va a organizar estas tribunas. La primera es esta de hoy, dedicada al Reino Unido y a la figura de Sir John Eliot, que le vuelvo a dar la bienvenida que le di esta mañana cuando nos hizo un depósito al cual me referiré ahora en la Caja de las Letras. Le vuelvo a dar la bienvenida. Es para nosotros un inmenso honor que haya aceptado, por una parte, inaugurar esta tribuna del hispanismo y, por otra parte, hacer un legado a la Caja de las Letras, legado que habíamos elegido la caja 1492, que les sonará un poco la fecha, y a él mucho, pero él finalmente nos ha hecho un legado, nos ha depositado un legado que más bien se refería a 1946, que es el año en el cual adquirió el objeto. Bueno, no voy a desvelarlo, él si quiere lo desvelará, pero en cualquier caso lo que sí os digo es que nos ha entregado gentilmente el texto de sus palabras y que estará dentro de poco, si no lo está ya, pero estará en nuestra página web, en nuestro portal digital, para que les deleite su prosa, que en este caso es una lección de historia, pero es una lección de historia bajo forma de una pequeña narrativa, con además ribetes infantiles, porque se refiere a su primera incursión y última en el campo de la narrativa infantil. Bien, Tribuna del Hispanismo, Gran Bretaña, el Reino Unido, John Eliot, Premio Príncipe de Asturias 1996, alguien que nos ha aprendido muchísimo sobre nuestro país, como nos lo han aprendido otros compatriotas suyos. Esta mañana recordábamos, pues primero, que Gran Bretaña ha sido un país que ha tenido una tradición de figuras españolas que han encontrado allí acogida, como José María Blanco White en el siglo XIX o Jiménez Fraud en el siglo XX. Y luego ha tenido una gran tradición de viajeros y ha tenido una gran tradición de historiadores de la literatura, etc. De esto, pues probablemente se hable en la mesa que vamos a escuchar. Y simplemente subrayar, porque enseguida le voy a pasar los trastos a Richard Bueno Hodgson, que es además hispano-inglés. Esta mañana le calificaba yo de broma de agente doble, pero creo que le ha gustado. Lo de agente doble es algo que está muy bien, porque realmente la historia también la hacen las biografías de las personas, y en una biografía cosmopolita como es la suya, pues ese dato es muy interesante. Precisamente la trayectoria de nuestro homenajeado de hoy es una trayectoria también cosmopolita, de alguien que precisamente ha sido profesor en los mejores lugares, en Oxford, y ha estudiado en Cambridge, ha sido profesor en Oxford y lo ha sido en Princeton. Ya hay un vínculo transatlántico ahí. Y siempre ha habido en él un ir y venir entre Europa y América, como en sus propios temas de estudio lo ha habido. Él pues es un gran especialista en la época
en los siglos XVI y XVII, en los cuales España tiene un papel central en Europa, que se ve en el Prado, hablábamos esta mañana de ello, se ve en el Prado la centralidad. Él ha estudiado también la historia del Prado, junto con Jonathan Brown, y España a la vez es capaz de trabajar, de operar en el ámbito europeo y en el ámbito del Nuevo Mundo. Nuevo Mundo al cual lega su idioma, el Nuevo Mundo que a partir de finales del XVIII comienza a disgregarse, Nuevo Mundo que adquiere la independencia en su práctica totalidad a comienzos del XIX, y Nuevo Mundo que, sin embargo, mantiene ese idioma que nos une a él. El profesor Eliot ha estudiado mucho la comparativa, digamos, entre ese imperio español que se convierte en esa veintena de repúblicas y ese dominio inglés del Norteamérica que deriva en un territorio que se mantiene como Estados Unidos de América. Él, también tenemos que recordar su pasión por el conde duque de Olivares, y tenemos que recordar también que en sus inicios fue Cataluña, y en concreto la rebelión de los catalanes, el tema de su estudio, que ahora lo reconduce hacia otra historia comparativa entre Cataluña y Escocia, cuyos últimos capítulos, nos decía esta mañana, están por escribir, como está escribiéndose la historia hoy. Esto permite evocar los años de sus estudios iniciales en la Barcelona de los años 50, donde coincide con el gran historiador Vicens Vives y donde empieza a conocer en directo nuestro país en su vertiente catalana primero, y también de esos años datan sus primeras visitas al Prado, al cual me he referido antes. Le cedo, por lo tanto, ahora mismo los trastos a Richard Bueno Hudson, que va a dialogar con el profesor Eliot, con el marqués de Tamarón, segundo director de esta casa, siempre bienvenido a ella, y con otro gran hispanista del Reino Unido, Trevor J. Dodson, que es un especialista en literatura del siglo de oro, que ha trabajado sobre nuestro gran Miguel de Cervantes, también sobre poetas como los Argensola o como el gran Gabriel Bocángel. La nómina de sus escritos seguramente la evocará también Richard Bueno Hudson, pero desde luego quiero agradecerle también el que haya venido a esta su casa, a este diálogo que estoy seguro que será muy interesante para todos. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes. Tal y como ha dicho nuestro director, iniciamos con esto la Tribuna del Hispanismo. Este será el primero de los eventos, con una periodicidad trimestral. Irán viniendo siguientes, Francia es el siguiente, en enero, y entonces ya les emplazo para que vayan buscando un lugar en su agenda. Pero por el momento tenemos que aprovechar al máximo el tiempo que tenemos para hablar con estos grandes especialistas, a quienes ya agradezco de mano su presencia y el haberse desplazado desde tan lejos y tan rápido algunos, porque el señor Trevor Dodson acaba de aterrizar, casi literalmente lo arrastramos desde el aeropuerto, o sea que tiene mucho mérito. Simplemente quería decir un par de cuestiones más que no han sido mencionadas, que me interesa comentar para que estén en su conocimiento, que la Tribuna del Hispanismo no es un evento concreto, sino que tiene en torno a la mesa de redonda o al debate de las tardes, tiene unas cuantas actividades que giran en torno a ella. Habrán podido observar en nuestra flamante biblioteca en Barquillo 4, hemos hecho una presentación de las obras de los tres personajes que tenemos aquí con nosotros, de nuestros invitados, con lo cual, si cuando salgan quieren echarle un vistazo, podrán ver cuál es su siguiente lectura de cama, porque realmente merece la pena, cada uno en su ámbito. Luego, esta mañana teníamos el legado de las letras. El señor Eliot nos informó cómo sus orígenes de Nibble the Squirrel se convirtió en lo que es ahora. Y hubo también unas entrevistas que producirán un ciclo de entrevistas a hispanistas, con lo cual eso será más adelante, a medida que vayamos haciendo acopio de más material de nuestros genios presentes en la casa. Las bios de los tres invitados, quiero decir que no me puedo parar a leer todo porque ha hecho una gran exposición el director Juan Manuel Bonet, pero realmente
simplemente quiero decir que estamos con 3 especialistas, 3 eruditos, cada uno en su materia, y la idea de haber traído diferentes personas de diferentes ámbitos de estudio fue por una razón muy simple, por el propio concepto de hispanismo, que al principio no teníamos claro ni siquiera en el Instituto Cervantes, desde nuestra propia unidad de hispanismo, qué peso se le daba a cada uno de los elementos que componen el hispanismo, la lengua, la literatura, la cultura, la sociología, la economía, etcétera, etcétera. Entonces, quisimos aprovechar la posibilidad de poder contactar con especialistas en diferentes ámbitos y eso hemos hecho hoy. Solamente una puntualización técnica, si alguien necesita hacer alguna pregunta, que por favor la escriban. Eso no ha sido para molestar, ha sido simplemente para que puedan escribir alguna pregunta si quieren hacerla. Con que levanten la mano, alguna persona de los laterales pasará a recogerla y en la medida de mis posibilidades iré intercalándolas con las preguntas que vayan saliendo también aquí. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos, por supuesto, a John Eliot, historiador especialista en la historia de España, ya hemos visto. Tiene no solo tenía el Príncipe de Asturias del 96, también cuenta con el Wolfram Prize y el Balzan Prize por sus méritos de conocimientos históricos, por supuesto, y luego tiene todo tipo de reconocimientos, tanto por parte de España como de la Corona de Inglaterra, ¿no? Y, por supuesto, es patrono del Museo del Prado, de lo que hablaremos ahora en breve, ¿no? Trevor Dadson, experto en poesía del Siglo de Oro. Nos estábamos recordando antes que nos habíamos conocido en un congreso de hispanistas en Milán hace 4 años, y tiene grandes obras tanto de la poesía como, bueno, es un especialista en el Quijote y nos podrá hablar también un poco de toda su experiencia y de todas sus publicaciones y su producción literaria, ¿no? Doctor en literatura de la Universidad de Cambridge, Universidad de Londres, Birmingham. Ha pisado y ha dejado su huella en todas las universidades prácticamente de más rango y más nivel del Reino Unido, ¿no? Al otro lado de la mesa estoy simplemente abreviando porque no quiero romper más tiempo del que tenemos con ellos. Nuestro querido Marqués de Tamarón, Santiago, es diplomático y escritor, nos dará una perspectiva desde sus conocimientos y desde su experiencia. Claro, embajador en Londres y es miembro de la International Institute of Strategic Studies también, ¿no? También fue brevemente, hasta hace poco, embajador de España para la diplomacia cultural. Todos estos temas pueden aportar mucho para el debate que vayamos a tener ahora, ¿no? Escritor, por supuesto, tiene una gran serie de libros, de ensayos, de narrativa, novela, y iremos hablando de ellos poco a poco. ¿De acuerdo? Bueno, me he saltado muchas cosas, pero quería ir un poco al grano para poder hablar con ellos, y quería iniciar simplemente diciendo que el hispanismo está de moda, ¿no? Es decir, no está en alza, está de moda. El Premio Princesa de Asturias de 2017 a la cooperación internacional se la ha llevado nada menos que el Hispanic Society of America, ¿no? El Hispanic Society, quiero recordar también que en el Museo del Prado se acaba de clausurar la gran exposición, récord en asistencia, lo cual es muy interesante porque es indicativo de algo también, ¿no? Es indicativo de que algo se cuece en el aire que está llamándonos a seguir investigando, trabajando y comentando y escribiendo sobre el tema del hispanismo, ¿no? Nosotros, desde nuestro pequeño grano de arena que aportamos, que es creo que bastante importante, damos difusión a todo esto, no solo a través de nuestra unidad de hispanismo, el portal, los anuarios. El anuario del 2014, quiero recordar que nuestro director fue el que inició la serie. El del 2014, bueno, nuestro exdirector, pero lo consideramos también, con permiso de Juan Manuel Bonet, también director, ¿no? Once a director, always a director, ¿no? Entonces, el del 2014 fue dedicado al hispanismo, con lo cual todas estas publicaciones pueden verlas libremente, gratuitamente en la página web del Cervantes. Y, por cierto, también me puedo chivar, creo, que ya he visto antes de bajar justo que ya estaba también la excelente, el legado en la caja de las letras que Sir John Eliot y el director hicieron esta mañana, está ya en la página web, con lo cual pueden ver la gran historia y cómo nos la narró el profesor, el Sir John. Bien, pues cuando hablamos de hispanismo, y estábamos hablando de la Hispanic Society, me gustaría simplemente hablar de los objetivos de la Hispanic Society. En su definición, en su misión principal, habla de
avanzar en el estudio de la lengua, de la literatura y de la historia de España y Portugal. Es muy interesante, yo creo, decir eso, por lo que decíamos un poco al principio, ese caleidoscopio de diferentes facetas que puede tener el concepto de hispanismo ya están presentes en el mismo y en el propio, en los objetivos generales de una institución como es el Hispanic Society o como puede ser cualquiera de las otras instituciones, como puede ser el Cervantes, por ejemplo, también. Entonces vamos a desglosar un poco, vamos a desenmarañar todo ese intríngulis que está en los componentes que hay dentro del paquete o de la caja llamada hispanismo. Vamos a ir primero por la Real Academia, ¿cómo no? Vamos a ver qué nos dice la Real Academia. Lo define como la afición al estudio de las lenguas, literaturas o culturas hispánicas. Bueno, ahí tenemos ya tres conceptos. Nos vamos al otro polo, Wikipedia, vamos a ver lo que nos dice. Término que designa el estudio de la cultura española, hispanoamericana y en general hispana. Por supuesto, haciendo aquí una contribución, vamos a ver Oxford Dictionary, que nos dice estudio de la lengua y cultura hispánicas. ¿Vemos? Hombre, no es un diccionario, es Sir John Eliot, ¿qué nos dice? Vamos a ver qué nos dice aquí. En su libro, que recomiendo encarecidamente que vayan corriendo a leérselo, porque es una maravilla, History in the Making, haciendo historia, una verdadera maravilla. 2014 se publicó en español, nos dice, la palabra hispanista aparece en el título de un artículo de Miguel de Unamuno publicado en 1906, e hispanismo era definido por el Diccionario de la Literatura Española, publicado por la Revista de Occidente, como el estudio de la lengua, literatura e historia de España realizado por extranjeros. Añadimos el concepto de extranjeros, porque es un tema que también es muy desglosable, digamos, ¿no? Si me permiten el palabra. Lo cual nos lleva a definir la palabra hispanista. El hispanista, como dice Sir John, el erudito extranjero que dedica su vida a comprender e interpretar España. Y eso es lo que nos convoca hoy aquí, tener tres eruditos, no todos extranjeros, pero aquí en los dos extremos de la mesa hay dos híbridos, ¿no? Porque somos los dos de sangre inglesa, pero estamos aquí flanqueando a los dos, digamos, thoroughbreds, ¿no? A los dos purasangres británicos, para que haya un poco de equilibrio, ¿verdad? Entonces, ellos han dedicado todas sus vidas a reflexionar, analizar, estudiar y producir materiales que nos ilustren desde un punto de vista de un extranjero, que es muy interesante, sobre cómo somos nosotros, cómo nos califican, cómo nos diseccionan, cómo nos ven los extranjeros, ¿no? Si nos fijamos en dos citas, y ya paso directamente a ellos, si nos fijamos en unas citas cuando Lorenzo Hervás Panduro, el jesuita y, por supuesto, padre de la lingüística comparada, al escribir su catálogo de las lenguas en 1800, me voy a 1800, él ya decía, las lenguas diversas, cuando se escriben, presentan al lector dos distintivos característicos de su diversidad, que son las palabras y el artificio gramatical con las que se ordenan para formar el discurso. Un lingüista como David Nunnan nos podría decir que para que haya comunicación, como decía él, lo que se dice tiene que ser comprendido. Es decir, lo que una persona profiere tiene que ser deglutido y comprendido por alguien que escucha. Es decir, vemos dos componentes. Y Montaigne nos decía que la parole est moitié à celui qui parle, moitié à celui qui écoute. Es decir, no es la interpretación, es parte subjetiva. Hay una parte de interpretación de los mensajes emitidos que tiene una subjetividad. Por eso está el que habla y el que escucha. Se suele decir que, como decía Carlos Fuentes, tengamos presente nuestro pasado para tener presente nuestro porvenir, ¿no? Pero vamos a ver esto cómo es, en palabras de los aquí presentes, los conceptos que tienen ellos, porque ya les he dado un poco una introducción sobre el tema de hispanismo y el concepto de hispanismo, pero me gustaría saber, empezando por Sir John, el concepto de hispanismo, porque he oído en algún sitio que no todos los hispanistas se reconocen como tales o reconocen el concepto de hispanismo. Por favor. Pues yo siempre he rechazado el nombre de hispanista porque me parece que pertenece a otra época. Efectivamente, yo creo que es la denominación
que ha dado una sociedad que se siente hasta cierto punto desarrollada culturalmente o intelectualmente, a la gente de fuera que teóricamente entienden mejor que ellos mismos. Eso me parece un disparate total. Pero se ha arraigado la palabra esta, hispanista, y yo me refiero, me nombro siempre historiador, sin más. Quiero ser, he intentado ser, un historiador que intenta entender otro país, en mi caso, España. Y eso para mí es suficiente. Muy bien. Usted ha dicho en esto la verdad, para la tribuna del hispanismo es un poco de un golpe, ¿no? Directamente, a nada más empezar. Pero vamos, como son cuestiones del directo, vamos a seguir. A ver, ¿qué le vamos a hacer? El nombre no lo podemos cambiar, ya está en las redes sociales, habrá que seguir con él. Pero bueno, seguimos. Usted ha dicho, me he hecho mis deberes, que un historiador tiene tanto ventajas como inconvenientes al estudiar el pasado de una sociedad que no es la suya. Santiago, el Marqués y yo hemos estado hablando de eso desde nuestro pequeño punto de vista híbrido y también estábamos un poco de acuerdo, pero me gustaría saber, ¿podría usted ampliar un poco y dar ejemplos específicos de por qué ser extranjero y analizar una cultura que no es la suya podría tener inconvenientes a los ojos de los nativos, digamos, y por qué a la vez puede resultar una ventaja? Bueno, es una pregunta difícil, pero yo diría efectivamente que la gran ventaja de un historiador o un especialista fuera del país que va estudiando es precisamente no tener los conceptos de los habitantes mismos, en el sentido de que en este país se ha insistido mucho durante muchísimo tiempo en la excepcionalidad de España y durante la época cuando yo estaba investigando, especialmente sobre la esencia de España, con el gran debate entre Sánchez Albornoz y Américo Castro. Ahora, viniendo desde fuera, uno piensa de otra manera. Es que uno se da cuenta que hay muchas cosas en la historia o la literatura de España que tienen muchas semblanzas con lo que pasó en nuestro propio país. Y, por ejemplo, si quiere un ejemplo, se habló mucho en el siglo XVII sobre el problema de la pobreza en este país, de su desarrollo, de la falta de empleo, de los vagabundos, los pobres, etc. Pero hubo un debate igual en Inglaterra, en la misma época, sobre los mismos temas. Y hay muchas semblanzas entre estas sociedades. Y es muy importante, precisamente por eso, ver lo que es parecido y lo que al mismo tiempo no es parecido en la experiencia de tu propio país. Y después preguntarte por qué existen estas diferencias y por qué existen las semblanzas. Así espero que se llegue a una visión más equilibrada de la sociedad que estás estudiando. Muchas gracias, muy bien. Creo que la siguiente pregunta va para el profesor Trevor Dodson. Voy a mantener la pregunta, pero le voy a dar un pequeño giro. Estamos hablando de los inconvenientes o de las ventajas que puede tener ser un extranjero al analizar una cultura, una lengua, una literatura de otro país. En su caso, o en tu caso, perdona, Trevor, compartes las características de Sir John de ser inglés, de ser estudioso de la literatura y de la lengua española, pero creo que hay una dificultad añadida en tu caso, para mi gusto, no tuya, de tu estudio. Es decir, al ser especialista en la poesía, ¿no? En poesía en siglo de oro, y el ser las lenguas española e inglesa tan diferentes rítmicamente desde el punto de vista técnico, es decir, el inglés es un patrón acentual
y el español es más silábico, stress-timed and syllable-timed languages. Pregunto, ¿eso supone una dificultad añadida a la hora de, digamos, de asimilar o, por ejemplo, de apreciar ciertas maniobras, digamos, de licencias poéticas que puedan tener el autor en español o en inglés? Si está siendo el español o el inglés el que analiza la obra. Supongo que sí. No lo he pensado nunca. Vamos a ver, yo no tengo problemas en que me llamen hispanista. Si me quieren llamar hispanista, me da igual. Me han llamado peores cosas. Y yo he dedicado, podría decir, mi vida a estudiar la literatura, la historia, la cultura de España. De mi propio país no sé casi nada. No he leído casi nada, es decir, si leo novela es española. Paso el verano en la playa leyendo las últimas novelas que han salido. Si leo poesía es española. Dejé de leer poesía inglesa más o menos en la escuela. De vez en cuando cojo algo. El ritmo lo llevas dentro, por supuesto, lo captas dentro, de eso no hay duda, ¿no? Sí. Y por supuesto, pues me cuesta, y hay gente en este público que saben demasiado bien lo que me cuesta coger el verso español y todos sus matices y tal. Pero para mí es un desafío, ¿no? A challenge, que lo cojo con mucho gusto. Mi pasión ha sido España, desde los 13 años. Y yo creo que si me quieren llamar hispanista, para mí es el que otro país, o país que no es el tuyo, ¿no? Que te deje estudiar su cultura, que te deje publicar, escribir sobre su cultura y encima que te tomen en serio. Eso para mí es una maravilla, es decir, me parece increíble, lo quiero decir porque no se dice suficientes veces. Me parece un enorme honor y privilegio estudiar la cultura de este país y que los españoles, mis amigos, me lean y lean lo que yo escribo como si fuera español sin serlo, ¿no? Sí. No creo que hay muchos países que hacen eso, francamente. Y eso es algo que honra a España. Realmente, yo creo que hay que decirlo, porque yo sé que hay muchos españoles que trabajan en la literatura inglesa y no creo que tengan mucho impacto en Inglaterra, los ignoran. Lo mismo que los franceses ignoran a los no franceses escribiendo sobre su cultura en muchos casos. Y eso es muy triste, porque si vienes de fuera, tienes muchas ventajas, tienes muchas desventajas, por supuesto. No es tu cultura, hay muchas cosas que se te escapan, pero tienes la ventaja de estar fuera y de mirar con cierta objetividad, esperamos, ¿no? Y lo que dijo John, de comparas, inevitablemente comparas siempre lo que sabes de tu propia cultura y la otra. Yo creo que eso enriquece a ambas culturas. Ahí es donde entra también cómo te interpreta el que te escucha, ¿no? O el que te lee. Sí. De todos modos, tengo que decir, en plan fuera de carta, que no lo ha dicho y no estaba dicho en su bio, pero él es un especialista en muchos temas, pero ha escrito sobre Villarrubia de los Ojos, de Ciudad Real, los moriscos, la asimilación de los moriscos y la integración. Y en ese pueblo le han puesto una calle, con lo cual eso, como se dice en mi pueblo, eso mola, ¿no? Mola mucho, ¿no? No, y con una ventaja, normalmente tienes que estar muerto. Ya. O sea, que juegas al Monopoly, pero en directo, ¿no? Yo sigo bien vivo. Compro la calle Trevor Dodson, ¿no? ¿Se llama así la calle? Sí. Yo quisiera añadir que yo siempre he quedado maravillado por la generosidad de este país. Es increíble la recepción que han recibido nuestras obras, ¿no? Y a mí me parece totalmente admirable. Eso, como ya ha dicho Trevor, no se encuentra en otros países.
Es parte de la esencia de España y he rechazado ya la esencia, pero eso es esencial. Sí. Yo he oído que lo has dicho en repetidas ocasiones y de hecho te quería preguntar en petit comité por qué hablas de la generosidad en tanto tiempo, pero evidentemente queda claro por vuestros comentarios. Quería ir ahora a Santiago, al Marqués de Tamarón, con la misma pregunta, pero desde un enfoque diferente. Estamos hablando de la perspectiva de alguien desde fuera que analiza un país extranjero, una cultura extranjera, una lengua extranjera. En tu caso no es lengua extranjera ni cultura extranjera, pero tú tienes un compendio de características que te hacen como un deus ex machina del posible análisis de la situación desde tus puestos como diplomático, como director del Instituto Cervantes, y también como escritor, ¿no? Lingüista y, por supuesto, por la sangre inglesa que fluye por tus venas. One of the boys. Entonces, desde el punto de vista más lingüístico o bicultural, ¿qué opinas tú? ¿Las de las inconvenientes o las ventajas que se puede tener analizando desde el punto de vista más del bilingüismo y biculturalismo, analizando una sociedad, una cultura diferente? Pues la verdad es que tiene ventajas y tiene inconvenientes. Hemos hablado en alguna ocasión de esto y me gustó mucho observar que Sir John, coincidía yo con Sir John, o coincidíamos quizá los dos o los tres, en que es tan importante el medio, no es que Marshall McLuhan siempre tuviera razón, pero desde luego el medio es el mensaje, que se piensa de otra manera cuando se está hablando en una lengua o en otra. Eso yo lo noté y lo noté con gran fuerza en una ocasión cuando yo me dedicaba a otra cosa que próxima a la diplomacia, pero no exactamente, y me hacían unas entrevistas muy cortas de 2 minutos sobre cualquier asunto de actualidad internacional en Radio Francia Internacional. Y la persona que me las hacía eran 3 personas que me las hacían, una en español, otra en inglés y otra en francés. Y la que dirigía el programa me dijo, al cabo de un mes, ¿usted se da cuenta de que no dice lo mismo en cada uno de los 3 idiomas? Y entonces fue cuando lo pensé y le dije, es que no pienso lo mismo. Entonces, no sé si fue por eso dejaron de encargarme esa honrosa misión, pero en fin, el caso es que lo sigo pensando. Es que ocurre así. Y no es que uno sea hipócrita, no es que uno sea un camaleón, no es que uno se adapte al medio de manera para obtener ventajas, no. Es que es muy fuerte el medio e influye tantísimo al mensaje hablado o escrito que a mí me ocurren de manera natural. Claro, eso fija una barrera entre lo aceptable y lo no aceptable. Por ejemplo, lo que comentábamos en otro momento, una persona inglesa que va a una tienda y algo que tiene un precio demasiado elevado, no se le ocurriría decir it's very expensive, it's too expensive, sino I can't afford it, ¿no? O sea, no diría es muy caro, sino diría no me lo puedo permitir. Mientras que aquí es lo contrario, no diríamos al final es demasiado dinero para lo que yo puedo pagar, pero depende cómo se lo digas al de la tienda, ¿no? Sí. ¿No? Podría. Sí. Lo que ha dicho Santiago me parece muy importante, porque yo últimamente casi no escribo en inglés. Escribo casi siempre en español, y por una razón. El público a quien yo quiero llegar está aquí, en este país. Es decir, escribir en inglés para mí no sirve para nada, porque mis compatriotas no van a leer lo que yo escribo, probablemente. Y si les interesa, lo pueden leer en español, ¿no? Entonces, para mí, la primera cosa es siempre pensar, ¿voy a escribir en español o en inglés? Y eso cambia completamente la configuración de lo que voy a decir, cómo lo voy a decir. Claro. Y por eso encuentro imposible traducir, por ejemplo, de inglés a español lo que he escrito. Lo reescribo. Lo leo en inglés y lo voy tipeando en español. Sí. Que es una cosa rarísima, pero lo leo en inglés, pero lo paso automáticamente a mi castellano
y cambia. Y el texto cambia automáticamente, no son iguales, no pueden ser iguales. Y además muchas veces sucede que es el tema o el ámbito de escritura o el campo semántico incluso. A mí personalmente, siempre que a nivel académico, cuando escribo, siempre me sobran adverbios por todas las esquinas, porque me vienen del inglés y me sobran muchos mentes por todas partes, ¿no? Claro, porque el adverbio modal en español es fuerte y pesadísimo, por eso ha cambiado mucho la limpieza del estilo popular español y del culto, peor, porque la traducción en las series de televisión y en todo lo que se lee que viene del inglés, traducen actually por actualmente. Primero, es falso amigo porque no quiere decir lo mismo. No quiere decir lo mismo, pero además el actually, la desinencia en la L, Y, es muy liviana. Creo que, recordar que Borges decía que era tan feo esa desinencia mente, tan pesada, que destruye el centro de gravedad del adverbio modal, es decir, el modo al que se refiere, en que está ocurriendo la acción. Y eso es muy fuerte y no nos damos cuenta. Otra cosa que ocurre, que complica todo, son los falsos amigos, que queramos o no, caemos en ellos todo el tiempo. Todo el tiempo, bueno, hubo, en el caso de mi oficio de diplomático, estuvimos a punto de renovar, que hubiera sido un desastre, reanudar la guerra con Estados Unidos después de haber perdido la guerra, porque en el Tratado de París, que estaba escrito en dos lenguas, no en español, estaba escrito en inglés y en francés, con las prisas, pues por no sé qué argumento, España exigió y obtuvo algo que naturalmente era irrealizable, y era el control del puerto de Manila. Pero el control se puso en la lengua francesa, donde control es mucho menos fuerte que control. Control es dominio. Entonces, cuando vieron que aquello no era así, al final prevaleció el sentido común, porque lo último que nos hacía falta en ese terrible momento histórico nuestro es haber reanudado la guerra. Pero, en fin, eso no es más que un caso trágico de lo que suele conducir en realidad a cuestiones y situaciones cómicas, porque no quiere decir lo mismo, incluso a las palabras que suenan y parecen idénticas. Muy bien, así. Estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho. Uno tiene otra manera de pensar, pero Trevor y yo estamos haciendo algo un poco distinto. Yo, al mismo tiempo, estoy pensando en un público angloamericano, especialmente en los extranjeros. Y para mí es una obligación intentar explicar la historia de España, no solo a mí mismo, sino también a otras personas fuera de España. Y por eso es un reto de explicar también en tu propio idioma lo que crees sea muy importante dentro de la historia de España. Y mientras que Trevor se dedica a publicar en español, yo siempre estoy pensando en dos públicos distintos. Sí, eso es interesante, el receptor y el emisor, evidentemente. Tengo una pregunta, porque se me había olvidado decir que nuestros centros del exterior, que esto lo están viendo ahora en la red de centros del Instituto Cervantes, nos han enviado también algunas preguntas, si pueden caber. Entonces, los pobrecitos de Tokio están dormidos ya, pero lo mandaron por la mañana, ¿no? Entonces, desde nuestro centro de Tokio nos hacen una pregunta, y esta viene para John Elliott, y dice: ¿cómo ha cambiado el trabajo de un historiador a lo largo de la historia? Bueno, voy a comenzar con mi trayectoria como historiador desde los años 50. Y en ese momento estamos trabajando mucho en los archivos, con los papeles, y ahora se ha digitalizado con resultados al mismo tiempo buenos y malos, en el sentido de que hay mucha más información
con que te enfrentas, pero al mismo tiempo hay un exceso de información, mucha información de poco interés, y es una cuestión ahora de navegar por esta cantidad abrumadora de documentos de información. Y tuvimos cierto privilegio en los años 50, precisamente trabajando en los archivos, donde trabajaba bastante poca gente, haciendo nuevos descubrimientos, que siempre es apasionante, teniendo la ventaja de poder tocar los papeles, y ahora tienes que leer estos papeles en la pantalla, incluso dentro de un archivo, como el archivo de Indias, que es muy triste, porque sin tocar y oler, has dicho alguna vez, oler también, el documento, exacto, no te das cuenta de la amplitud de la historia en todos sus aspectos. Muy bien, muy interesante. La siguiente pregunta viene para el señor Dodson, para Trevor, y nos viene desde Nueva York. Vamos a ver. También es de las de contestar en 2 minutos. ¿Cuál es la contribución del hispanismo británico a los estudios de literatura española? Así me lo envuelve para llevar, por favor. Bueno, yo creo que pues bastante. En ciertas épocas más que otras. Cuando yo empecé la carrera, bueno, sí, de estudiante en la universidad, había unas grandes figuras como Alexander Parker, Edward Wilson, Roy Jones y otros que eran grandes figuras. En ese momento, creo recordar, en España el Siglo de Oro era muy poco tratado, con poca gente, y era un campo muy abierto para los extranjeros, los hispanistas, ¿no? Y entonces crearon una gran escuela, especialmente en el teatro, pero no solamente. Parker, especialmente con Calderón y otros. Entonces yo como alumno, pues me beneficié, ¿no?, de esa escuela, y de hecho yo fui el último alumno doctorando de Edward Wilson, algo que aprecio mucho porque fue un maestro. Era amigo de Damaso Alonso, de Rodríguez Moñino, gente pasaba por su despacho, que claro, que entonces no me significaba nada. Y ahora pienso, de haberlo sabido, ¿no? Toda esa gente que tenía yo con 20 y tantos años y tomando pink gins, porque a Wilson le encantaban los pink gins. De hecho, si me permite, no sé si suena, ¿no? Edward Wilson, ¿no? Era un gran hispanista inglés. Tenía un sistema muy curioso para premiar o no premiar, que me costó tiempo ver cómo era. Yo le entregaba un capítulo de mi tesis, estábamos en el mismo colegio Emmanuel. Si no le gustaba, me lo devolvía por el correo interno lleno de sus comentarios. Y así lo cogía yo, se me cayó el agua a los pies y tal. Si le había gustado, en vez del capítulo había una nota. Y la nota decía, pasa mañana a las 5 por mi despacho a tomar pink gins. Y así yo iba contentísimo a su despacho. Pink gins, ginebra con angostura, ¿no? Es el que gusta en la Royal Navy, ¿no? Pues a lo mejor, era algo fuerte, sí. Así comprendíamos la poesía luego, ¿no? La verdad, después de todas las gins, estábamos mirando lo que yo había escrito, que de luego me parecía una maravilla. No, era una persona maravillosa. Y entonces había una gran escuela, pero yo recuerdo que tanto Wilson como otros decían, eso tiene que pasar, tiene que llegar el momento en que el estudio del Siglo de Oro, de la literatura, tiene que volver a España. Nosotros no podemos, porque no es nuestra cultura, es decir, podemos tomar parte, participar, etcétera, etcétera, comunicar y hablar con los académicos españoles, pero que el peso del Siglo de Oro tiene que estar en España.
y a Dios gracias ha vuelto a España y yo me alegro mucho de eso. Entonces yo creo que hubo unos momentos en que el hispanismo británico hizo un papel muy importante, desde luego para el siglo de oro y no solo, también la literatura del siglo XX. Yo estudiaba obras que en España no se podían leer, no se podía estudiar, cosas extrañas, ¿no? Entonces hubo un papel muy importante. Interesante. Luego hablaremos un poco más también del Quijote, considerada como una obra inglesa, ¿verdad? Luego lo hablaremos. Santiago. Además, fue un momento del aislamiento de España y por eso pudimos contribuir a algo que ahora no es tan necesario como antes. Tuvimos la oportunidad en ese momento, gracias a la censura, el aislamiento cultural, intelectual. Pero fue bien recibido por España. Fue fantásticamente bien recibido. De ahí la generosidad, ¿no? Sí, y el honor. Gracias. Claro. Santiago, voy a la siguiente pregunta. Hablando un poco, estábamos hablando de tiempos difíciles, tiempos fáciles, hablamos un poco de la leyenda negra, ¿no?, que había sobre España, que se difundió en torno al siglo XVII y que fue un poco creciendo injustificadamente, bueno, pues por dos imperios rivales, la mayor parte, pero también por los propios españoles, ¿no? Se hablaba de, más adelante se eliminó toda esa patina, toda esa capa, digamos, de maldad que se vertía sobre los españoles a raíz de los conquistadores que iba creciendo, pero seguimos un poco en algunas cuestiones de la misma manera. ¿Qué clichés sobre España crees que se podían desmontar en la actualidad? Todos, lo que pasa es que saldrían otros nuevos. Es que nos gusta. Pero nos además gusta. los que haríamos nosotros. Claro. Igual que los ingleses han sacado su leyenda negra, que también existe, y los americanos todas las mañanas en el New York Times añaden un poquito a la leyenda anti-norteamericana, o sea que eso, a la leyenda negra. Eso es inevitable. Pero, por otro lado, hay algo peor quizá que la leyenda negra, y son los estereotipos, los símbolos, los iconos mal escogidos. Hay un experimento que se me ocurrió y que probablemente es una tontería, pero a mí me funciona y me distrae mucho cuando tengo sueño o no tengo sueño. Y es coger las monedas de €1 y compararlas. España tiene una tradición numismática tan buena como la que más, o quizá la segunda en Europa después de la italiana. Ahora mismo tiene las monedas más feas de su historia. Ahora mismo no, porque las nuevas del actual reinante, don Felipe VI, son muy hermosas, o bastante mejores que las que sacaron de don Juan Carlos, que eran realmente muy feas. Eso ocurre igual con los sellos. Hubo una época muy larga donde el único sello que se podía comprar, el único sello que un turista que quería poner una postal a su casa diciendo I wish you were here o lo que dijeran en su lengua, era uno que se llamaba Valores Cívicos, y se veía a un hombre que ponía a hacer sus necesidades al perro y las recogía. Claro, realmente, ¿por qué escogemos esos iconos? ¿Quién va a comprar un tren ultramoderno y muy bueno, hecho en España, si piensa que lo ha fabricado Carmen la Cigarrera, porque ya no se puede, no es políticamente correcto elaborar lo que se llamaba antes labores de tabaco, pero sí se puede trabajar en Sevilla, en la fábrica de aviones, y conducido por Don Quijote, que va a arremeter contra los molinos, que hoy en día son otra exportación importante de España. Eso, de verdad, lo digo, lo pienso muy en serio. Tenemos una especie de propensión a buscar el lado no negro, simplemente a veces ridículo, a veces sórdido, a veces, pero muy injusto. No sé por qué, pero yo creo que le pasa igual a todos los países, ¿eh? Es un lado masoquista que tienen las naciones. Algunos siempre. más que otros, pero sí es cierto, creo. Tengo una pregunta del público. Empiezo con el público y es para John Elliot. Vamos a ver, y preguntan. En el año 1950
visitó usted el Museo del Prado, siendo estudiante, y quedó impresionado ante la representación de Velázquez del Conde Duque de Olivares. ¿Qué es lo que más le impactó de este cuadro? ¿Podría ser aquí donde se encendió la chispa en aquel joven visitante a este país para forjar a este gran hispanista o a este gran historiador? Bueno, todos los cuadros de Velázquez en el Museo del Prado fueron para mí una revelación. Pero mirando al gran retrato ecuestre de don Gaspar, quedé muy impresionado por la arrogancia del poder. Y efectivamente, quería saber algo más sobre este estadista que no había sido bien estudiado en los libros de texto o en los libros generales sobre la Europa del siglo XVII, precisamente porque ganó la victoria, como todos sabemos, la Francia de Richelieu. Y quería saber, entender mejor el sentido del poder de una España que en el momento de llegar al poder del conde duque en el año 1621, ¿por qué precisamente en un momento cuando dominaba el mundo, 20 años más tarde, hubo un colapso de la monarquía compuesta de España, y precisamente quería entender mejor ese sentido de decadencia, como se decía en el siglo XIX, pero en el siglo XVII se hablaba de declinación. Y me interesé precisamente por lo del intento de Olivares de frenar la declinación desde su punto de vista de la España imperial. Interesante. La siguiente pregunta, hablando un poco del Conde Duque de Olivares, quiero hacer referencia al libro Un palacio para el rey, el buen retiro y la corte de Felipe IV, también excelente, obra que ha sido revisada recientemente, porque originalmente creo recordar que era de 1980, ¿es posible? Sí, por ahí. Y ha sido revisada, han añadido mucha documentación y está muy bien, muy interesante. Y bueno, pues hablábamos del Un palacio para el rey, el Retiro, ¿no? Sí. El Retiro, que evidentemente, tal y como nos decía el valido de Felipe IV, conde duque de Olivares, era primero el lugar de descanso y de retiro del rey, pero también era un marco en el que el rey podía, digamos, aunar, juntar o proteger todas las artes. La siguiente pregunta es para Trevor. Mr. Dodson, you're on. Vamos a ver. Porque decía, el rey protegería las artes y éstas le glorificarían. Eso es lo que decía. Y yo pregunto, ¿cómo cree que esto contribuyó, el hecho de que se acumularan las artes en una época concreta, en ciertos puntos, en este tiempo en la casa del rey, digamos? ¿Cómo cree que esto contribuyó a una posterior divulgación de la cultura española en general y de la literatura en particular? Esto es como el... Fue muy rápido, ni idea. Vamos a ver. Otra vez, yo creo que lo que dijo John antes de esa idea de la excepcionalidad de España es que en todas partes, en todos los países, la monarquía ha sido, en esa época, en el 16-17, en Europa, ¿no? Pensando en Inglaterra, con los Tudores, luego con Carlos I, en Francia y Luis XIV, y en España, la corte, el rey, obviamente es el centro de poder. Y todos los artistas van ahí como abejas a la miel, porque, por razones evidentes. Yo he estudiado a fondo dos poetas, uno de finales del 16, el conde de Salinas, y Bocángel, que es del 17, y ambos son, de manera muy distinta, pero ambos son poetas de corte, de poetas cortesanos que viven de la corte y viven del trabajo que da la corte. Es que los artistas necesitan mecenazgo, patronazgo, necesitan dinero. ¿Y dónde mejor que en la corte? Entonces, lo curioso, eso lo sabemos todos, es que mientras que la declinación de la monarquía es el momento de más esplendor de la literatura, la cultura española de esa época. Pero claro, viene
de antes, no es una explosión repentina. Estamos con Garcilaso a principios de 17, todo es como un movimiento que llega, un momento culminante, ¿no?, en el 17, pero llega un momento culminante en que el país está entrando en una fase de declive. Pero eso ha pasado en otros países también, ¿no? Sí, sí, sí. Interesante. Y desde luego la cultura de Felipe IV llegó a Inglaterra porque Carlos I compró tantos cuadros. Sí, claro. Y los reyes necesitan a los artistas para ensalzar su reputación en el mundo. Y el conde duque veía a su joven rey como el rey más grande del mundo, tanto en la guerra como en las artes. Tenía que ser un rey modélico. Y se puso a trabajar. Felipe IV, leyendo mucho, escribiendo historia también, traduciendo a Guicciardini. Sí. No, es que ahondando en lo que dice, con mucha base, Trevor y John también, claro, es que siempre ha sido así y sigue siendo así. Una de las cosas más curiosas es cuando murió Stalin y antes de morir también, sobre todo antes de morir, el florilegio maravilloso. Neruda escribió la Oda a Stalin, que tiene no sé cuántos versos, habla así como 200, pero era porque le pagaban a no sé cuánto, en dólares, claro, tanto por verso. Entonces solía hacer versos de 2 palabras y hacer posible bisílabas, porque entonces eso le cundía más. Pero bueno, eso no ha dejado, vamos, lo que pasa es que ahora se hace de otra manera, pero siempre ha sido así y siempre ha sido rentable. Siempre. Ahora yo creo que también se usa el cine más quizá que la escritura, pero siempre será rentable. Bien, tenemos otra pregunta. También vamos a repetir con Trevor. Vamos a ver. El historiador norteamericano Irving Leonard publicó un libro titulado... Bueno, voy a saltarme primero a otra mejor. Vamos a ir a otra perfectamente mejor porque es al que la quiero dejar concatenada con una nueva que nos ha venido. Voy a venir para John Eliot primero y se la voy a hacer doble. Esta vez hago una doble pirueta aquí, ¿no? Vamos a ver, la segunda va la misma pregunta va también para Santiago y voy a hacer esta primero y enlazamos con la otra. Vamos a ver. ¿Qué siente uno como historiador cuando a la luz de nuevos descubrimientos o teorías observa que sus análisis, predicciones o afirmaciones pasadas se pueden haber alejado de la realidad? Bueno, pues tal vez la calidad más importante para un historiador es la humildad. Hay que reconocer que vas dando tal vez una nueva visión para una generación, pero cambian los conceptos, cambian los tiempos, hay nuevos intereses y tienes que reconocer que lo que has escrito no es para siempre, es para ir acumulando nuevas ideas, nuevas visiones de las sociedades que vas estudiando. Y por eso es muy importante, a mi modo de ver, la humildad. Bien. Pues coincidiendo con eso, no solamente es un problema para los historiadores, sino para cualquiera, por supuesto, que presagie algo o que haga un análisis que tienda a la predicción. En la época en que yo me moví en el mundo de los think tanks o pensaderos, porque no sé cómo traducir la palabra, centros de análisis de política exterior, corría un dicho. Los que vivan de la bola de cristal tendrán que acostumbrarse a una dieta de cristales machacados. Lo cual es un motivo más para ser prudente y modesto. Modesto y humilde, bien. Teníamos ya generoso, modesto, humilde, vamos acumulando adjetivos aquí. Añadiría una cosa que no ha dicho John, pero seguro la está pensando. También ha hablado antes de la cantidad de documentos ahora disponibles. Obviamente, la situación ahora, digamos que hace 40 años, lo que ahora tenemos disponible es mucho más.
es mucho más. Y siempre pueden salir nuevos documentos que no van a cambiar a lo mejor totalmente, pero obviamente un historiador lo que hace es intentar rellenar los huecos, ¿no? Tú tienes un dato aquí, tienes otro dato ahí, y lo que tienes que hacer es construir un tipo de puente. A veces es un viaducto, pero tú, creo que tu tarea es ir enlazando los documentos, los datos, y utilizando lo que tienes a mano. Pues, si sale un nuevo documento, puede echar a tierra todo o parte de lo que has dicho. Entonces, evidentemente, pues tienes que reconocer y cambiar. Pero creo que como buenos docentes académicos, estamos todos los días, de todas las semanas, diciendo esto a nuestros alumnos. Que es decir, que todo puede cambiar, que tenemos que reconocer que no tenemos la razón siempre, que no sabemos dónde está la verdad y hay que pasar la vida cambiando, ¿no? No todo el mundo lo aprende eso, pero bueno. Deberían. Algunas veces se aprende más de un joven al principio de su carrera de tus colegas, efectivamente, porque hace una pregunta en que no has pensado. Y eso claro. es un gran estímulo para los historiadores viejos. También porque se mueve en un telón de fondo diferente al que nos movíamos nosotros. Vamos a ver, siguiente. A partir de la reflexión de Roger Chartier, vamos aquí, profesor de la Universidad de Pennsylvania, y Colegio de Francia, etcétera, director de estudios, École des Hautes Études, nos decía, a ver, porque la frase antes quedó inconclusa y quería reforzarlo. Él nos decía, Don Quijote es una gran novela inglesa del siglo XVIII, pues hubo 5 traducciones entre 1700 y 1755 en Inglaterra. Una omnipresencia que inspira a autores ingleses como Smollett, siendo él mismo uno de los traductores de Don Quijote, o a Henry Fielding. Mi pregunta es, ¿en qué medida el hispanismo británico ha contribuido a la universalización del Quijote? También es preguntita de estas ¿no? Yo creo que han hecho su parte. Pienso en grandes hispanistas como Ted Riley, ¿no? The Theory of the Novel, que salió en los años 60. Es un trabajo que todavía sigue vigente. Es un gran trabajo sobre Cervantes' Theory of the Novel. Creo que han aportado mucho y que obviamente... Es que algo que a mí siempre me ha intrigado, ¿no?, con el Quijote es que el que no tenga secuencia en España es un fin, ¿no? Es una gran novela que no deja herederos, se queda ahí. La novela corta, tal vez un poco las novelas, pero tampoco es la novela cortesana, es otro tipo de novela corta, que a mí siempre me ha parecido muy extraño. Y es algo que los alumnos preguntan, bueno, ¿y qué vino después del Quijote en España? Y tienes que decir, pues nada, hijo, un vacío total. Pues no, que no vino nada. Y realmente el Quijote circula, que eso lo he visto yo en los inventarios de bibliotecas particulares, circula, se lee, pero no es hasta que vengan, digamos, los novelistas ingleses de 18 que el Quijote de repente pues asume una nueva vida. Pero claro, ahora es una vida bien distinta, porque ahora es una vida, digamos, en la novela inglesa, que creo que también es muy curioso. Pero creo, no sé quién lo dijo, se me ha ido de la cabeza, es la edad galopante, que no perdona. El Quijote es la novela que todos los novelistas, todos los escritores han dicho que es la mejor. Casi siempre, en cualquier cuestionario, es la novela que los novelistas dicen que es la mejor, porque están todas las novelas. Y eso, enseñando lo que le he enseñado durante casi 40 años a los alumnos, eso te das cuenta. Todas las novelas están ahí, todas las teorías literarias, que todo el mundo piensa, ¡ay, qué una nueva teoría, qué listos somos, hemos inventado! Reader Reception Theory. Y le digo, pues lean el prólogo de Quijote. Sí, ¿no? Ahí está Reader Reception Theory. O te vienen con Postmodern, ¿no? Porque hay múltiples narradores. Digo, también está en el Quijote.
Estuve en un congreso una vez en Oxford y me hicieron callar al final, porque decía que no diga el señor Dodson una vez más que está en el Quijote. Sí. Pero es que estaba en el Quijote. ¿Y qué vamos a hacer? Pero es así. Y es una novela que nunca me cansaba de enseñar a los alumnos, con lo que ha dicho John. Siempre te hacían una pregunta y volvías a pensar, pero esa es una maravilla de texto. Y tal vez gracias a Fielding y Smollett, el Quijote ahora es la novela que todos sabemos que es, porque más o menos en España desapareció, ¿no? Bueno, de hecho, hay muy poca diferencia desde que se publicó hasta que se tradujo en Inglaterra, ¿no? Por Thomas Shelton, 1612 se tradujo. Y su influencia en la literatura del Reino Unido también es patente, se ha estudiado. Enseguida, Quijote está en el teatro. Muy rápidamente hay una figura de Don Quijote en el teatro de la época. Un tipo sumamente alto, hambriento, no come, pero lo ven como un estereotipo. Es muy rápido el estereotipo del Quijote y Sancho Panza en el teatro de la segunda década del siglo XVII, que eso también me ha chocado. Claro. Incluso en las fiestas del Perú, 10 años después de la publicación de la primera parte, se representaba a Don Quijote. Claro. Era la fuga de conocimiento transoceánico, ¿no? Claro. Es que es el típico dúo cómico, sí, ¿no? Laurel and Hardy, the fat guy and the thin guy, ¿no? Es que, por lo menos en Inglaterra, durante los años 70, 80, John recordará, había una serie de cómicos, Morecambe and Wise, sí. Cannon and Ball, todos eran the tall thin guy, the short fat guy. Es que, y viene de ahí. Viene del Quijote, esa combinación maravillosa, ¿no? del comic duo. Sí, history repeats itself, ¿no? Claro. Estábamos hablando de nuevas tradiciones, la evolución de los nuevos estudios. Me gustaría preguntarte, Santiago, dentro de las nuevas líneas de trabajo fundamentales de la deriva del hispanismo en británico, desde la adopción de los llamados cultural studies, con todas las tendencias y todo lo que se ha incluido en ese tipo de estudios. ¿Qué opinión te merece esa deriva con la adopción de cultural studies en las universidades y centros de investigación en el Reino Unido? Se me ocurre una contestación en una palabra, pero como es grosera, la palabra en inglés de eso se refiere a un toro y a lo que produce. Y en español yo diría que los cultural studies es basura y es una manera de engañar a los papás de los alumnos que quieren ir a la universidad a estudiar algo fácil, y como en los cultural studies cabe todo lo que esté bendito por la corrección política, si no, no, pues ya está. Perdona, pero es que creo que si añado algo, o caigo en el libelo y en palabras soeces y me echáis de aquí, o miento, de manera que prefiero dejarlo ahí. Bueno, vamos a ver, tenemos una... Sí me gustaría saber, sinceramente, ¿me equivoco radicalmente o solo un poco al no respetar los cultural studies? Perdón, a los dos me gustaría de verdad saber vuestra opinión. Yo me di cuenta con los cultural studies de que yo he estado participando en cultural studies toda mi vida. Ah, bueno, claro. Porque realmente, ¿qué es lo que haces? Claro, ¿no? Si estudias la literatura, la cultura, digo yo que son cultural studies. ¿Por qué darle un nombre distinto? Claro, es parte del marketing. Sí. Y estoy de acuerdo. También lo de bajar lo que pedimos. Dumbing down. Dumbing down, sí. Yo tenía, en Birmingham tenía un sistema muy bueno y funcionaba de maravilla. Todos los cursos, todos los años, los alumnos, porque había una reunión, ¿no?, de profesores y alumnos, todos los años pedían menos textos en cada curso. Y de hecho yo les dije, pues podemos poner en cada curso es su peso en libros, porque lo que realmente les interesaba era cuánto pesa ese curso, porque esas novelas son muy gordas y tal. Yo intentaba vender que la poesía, fíjate, no pesa nada.
pero no se dejaban engañar. Pero siempre pedían, bueno, es que usted enseña muchos textos y tal. Digo, bueno, ¿no podía quitar un par de textos? Mi respuesta fue siempre, el curso que viene, este curso, aumento el curso un texto. Como respuesta, rápidamente dejaban de pedir menos textos. Pero es un chantaje continuo, que quieren menos, estudian menos, quieren leer menos. El exigirles que leyesen el Quijote, las dos partes, en un semestre, más las novelas ejemplares, en 13 semanas les parecía mucho. Oye, pero acabaron leyéndolo todos, ¿eh? Claro, los demás profesores me atacaron porque no hacían nada, no leían otra cosa. Claro. Pero yo les decía, mira, tranquilos, si están leyendo el Quijote, ¿qué más quieres? ¿Qué más da que no estén leyendo a Vargas Llosa? Están leyendo el Quijote, que es lo mismo. Pero no, hay un dumbing down en la universidad en todas partes y yo creo que hemos formado parte de eso como profesores y hemos hecho muy mal. Tenemos que defender nuestras disciplinas y no dejarnos chantajear por los alumnos o sus padres o la sociedad y menos aún los políticos. Exacto. ¿No? Somos los John sabrá, en Inglaterra tenemos la costumbre, ¿no?, de profesa, es el que profesa su disciplina. Sí. Y cuando te nombran, tú tienes que dar una clase magistral en que quede claro que tú estás ahí profesando, y también defendiendo tu disciplina. Claro. ¿No? Sí. Eso lo veo yo muy importante. Un catedrático está ahí para defender su disciplina. Es la abstracción y el exceso de teoría que más me preocupa. Incluso en el mundo de la historia, y me parece menos contaminado hasta cierto punto que en la literatura, pero está pasando algo de lo mismo, especialmente en los Estados Unidos. Es una excusa para no mirar los textos, para no trabajar en los archivos, para no leer con cuidado los documentos. Y es muy peligroso. Tengo una pregunta del público y no lo dice, pero entiendo que será para John Eliot. ¿Es justo decir que algunos de los mejores libros sobre la historia de España han sido escritos por ingleses? Porque a diferencia de autores españoles son capaces de ver la madera para los árboles. See the wood for the trees. Wood for the trees. Bueno, ha habido historiadores británicos, estoy pensando especialmente en Raymond Carr, por ejemplo, en Hugh Thomas, que han hecho una contribución importante mirando España desde fuera, de lo que ya hemos hablado. Pero hay cosas que no vamos nunca a entender de esta sociedad. Hay que reconocer esto. Tenemos otra visión que puede ser una aportación importante para entender el conjunto, pero siempre te va a escapar algo. Y hay que reconocerlo desde el principio. Pero hay una tradición en la historiografía británica, por ejemplo, de la concisión. Yo intento escribir con la máxima concisión posible, pero también haciendo mis obras accesibles al gran público. Es un gran reto explicar cosas bastante especializadas, pero al mismo tiempo, después de analizarlas, explicar a un mundo no especializado, incluso en historia, por qué tiene importancia este tema. Es lo que siempre he intentado hacer. Léanse History in the Making. Parezco su sponsor, pero no lo soy. Soy simplemente un ávido lector de su, pero lo explica todo muy bien en Haciendo Historia. Recomendable, altamente recomendable. Lo importante es enseñar deletando. Muy bien, claro. Docere delictando. Yo no lo puedo decir, pero yo seguro que hay mucha gente aquí que ha leído sus obras. Tiene una elegancia de estilo que es envidiable. Y eso todo historiador debería aprender, de que se puede escribir bien, de que deleita. Leer sus obras
es un placer, para mí es un sumo placer porque se entiende, entra, lo entiendes, lo sigues. Y hay demasiados historiadores, tristemente bastantes en este país, que creen que la historia hay que complicarla y darle vueltas para que cuanto menos se entiende, mejor es mi libro. Que a mí me parece demencial, ¿no? Pero hay muchos que piensan, si lo han entendido, qué mal escrito estará, ¿no? Cuando yo pienso que si escribimos es para que la gente entre en el texto rápidamente y que lo encuentren agradable. Y la prosa de John, de luego, es una delicia. Una maravilla, sí, señor. No podía estar más de acuerdo, John. Muy amables. Y te doy las gracias por tu generosidad Y humildad, ¿no? y humildad. Yo tengo una pregunta también, John, porque es una cosa que realmente me intriga. ¿Cómo es capaz un historiador de no dejarse influir a la hora de emitir juicios de valor sobre hechos que acaecen o acontecen en un sitio, influido por opiniones o simplemente por su opinión personal o su manera de pensar? Eso siempre me ha intrigado. Bueno, eso es otro gran reto. Tienes que reconocer que vienes con los prejuicios, las preconcepciones de tu propia sociedad y de sus preocupaciones. Pero sabiendo eso, tienes que entrar en los zapatos de la gente que estás estudiando, intentando asimilar su mundo, reconociendo que nunca puedes llegar hasta entender totalmente ese mundo, pero que es posible tener por lo menos cierta empatía, incluso para gente antipática, como el conde duque, por ejemplo, por lo que estaban intentando hacer. Y yo tal vez tenía cierta empatía para este hombre, porque soy de la generación de la posguerra, postimperial de Gran Bretaña, y estamos luchando con los mismos retos, las mismas dificultades, la misma falta de recursos, la pérdida del imperio, la pérdida de reputación. Y por eso tal vez tenía cierta empatía que me ayudó a entender la España del siglo XVII. No sé si queréis opinar vosotros dos sobre el mismo tema, sobre cómo hacerse un poco, crear una coraza, un caparazón para no verse afectado a la hora de escribir por nuestra propia personalidad, que a veces es traicionera, o por la influencia externa de otras opiniones u otros datos o documentos. Es muy difícil. Es muy difícil. Yo soy una persona bastante no tranquila. Entonces yo recuerdo cuando estaba escribiendo el libro sobre los moriscos de Villarrubia, que me metía en la piel de los moriscos, que es como si los conociera. Mercedes, aquí presente, dijo que seguramente si hubiera un túnel del pasado que me pudieran transportar a Villarrubia a principios del 17, yo conocería a todos. Podría pasear por el pueblo, saludarlos, cómo se llamaban, dónde trabajaban y tal. Pero para mí era emocionante, fascinante meterme en la piel de esa gente, a ver cómo pensaban, ¿no? Y cómo vivían y tal. Yo creo que eso es muy bonito, pero es muy difícil evitar también los tópicos y los prejuicios que uno lleva y tal. Es difícil y seguramente, bueno, lo sé que cae muchos anacronismos y tal y que cual, pero al final yo lo pasé bomba escribiendo ese libro. Sí, ¿no? Porque escribía y me reía al mismo tiempo de cosas que estaba escribiendo y leyendo y me reía a carcajadas. Y mi mujer, ¿pero qué te pasa? Mira, que estoy leyendo eso, que es increíble, mira, que te lo cuento y tal. Yo creo que eso es lo apasionante de lo que hacemos. Y Santiago, sí. Tú, por ejemplo, que eres tan mordaz escribiendo y con esa crítica, sí. ¿Cómo puedes reprimir esos impulsos? No, pues me gusta que se hable de esto, porque yo escribo narrativa y, vamos, no he escrito mucho, pero he escrito 4 libros de narrativa, una novela y 3 libros de cuentos y luego libros de ensayo y crítica literaria. Y comprendí, o alguien me dijo, o intuí, que cuando se escribe
ensayo hay que escribir malhumoradamente. Pero cuando se escribe narrativa hay que amar a los personajes, incluso al malo, porque si no, no tienen humanidad, salen mal. Y es lo que he procurado hacer. Por eso, quizá los ensayos me salen, sí, no sé si has dicho acervos o algo, pero Mordaz. sí, probablemente Mordaz. sí, iré al infierno por eso, pero no, en cambio, por mis personajes de ficción, a los que como no existen y son mis hijos, pues los amo. Bueno, pero que yo admiro muchísimo a un filólogo o a un historiador que consiguen, precisamente eso puede que sea el lado muy creativo que tenéis, sin daros cuenta, no, dándoos muy bien cuenta cuando tú hablas de los moriscos en Villarrubia, que los podrías reconocer por la calle, o tú hablas con tantísimo humanidad de un hombre que ni siquiera era simpático como el conde duque, pues César sería un caso similar, que es fascinante para un historiador. Pues es que será que los historiadores y los filólogos sois en el fondo creadores literarios. Sí. Pero creadores hasta cierto punto frustrados. Es una mezcla de alegría y frustración lo que hacemos. Sí, frustración. Pero bueno, esta mezcla de frustración me lleva también a pensar en otra pregunta que quería hacerte. Desde el principio la he ido rumiando un poco, porque leyendo uno de tus libros hablabas de la diferencia entre el biógrafo y el historiador. Había dos tendencias diferentes, mentalité, anales, es decir, ¿en qué nos enfocamos cuando hacemos un análisis de periodos históricos? ¿En la personalidad de los personajes o en el fondo histórico donde están enmarcados? Pues eso también es muy complicado, porque precisamente estudiar como biógrafo un gran estadista te da una visión del mundo desde su punto de vista. Pero hay que reconocer que incluso en la época había otros puntos de vista. Y hay que tener eso siempre en la mente. Al mismo tiempo, el gran peligro de un biógrafo es dejar dominar tu personaje y presentar casi lo que pasa en su entorno como una escena teatral. Y el reto es combinar el personaje con su ambiente. Por ejemplo, el libro de Marañón sobre Olivares es un gran libro, pero es una gran biografía, pero el trasfondo es francamente teatral, muy superficial. No llega a conectar el hombre con la política de la época, efectivamente. Y por eso yo no quería repetir el libro de Marañón y además no tengo este interés y los conocimientos psicológicos y sé que había, por ejemplo, un determinismo biológico en la obra de Marañón que ya está fuera de moda y hay que tener eso en mente, pero yo por lo menos intentar desde mi punto de vista lo que quería hacer ese hombre, pero relacionado siempre con la sociedad en su entorno, el grupo, la élite de los políticos de la época, que no pensaban todos como él, y también no perder de vista la sociedad y las presiones fiscales, etc. Y eso es complicadísimo, porque tienes que hacer todo, en el fondo, intentarlo, por lo menos. Y me imagino además que dependiendo del enfoque que le diera el analista, digamos, el historiador, el economista, el estadista, los resultados de la interpretación podrían variar ostensiblemente. Sí, sí. Claro, puede ser. Tengo una pregunta del público, así tenemos tiempo ya. Estamos ya, puede quedar poco. Bueno, pues tiene que ser con una pincelada entonces. ¿Cómo ha afectado la religión a las políticas de los imperios británico y español? Y algún consejo a los nuevos historiadores.
¿Qué vamos a decir? Bueno, hay que entender la importancia de la religión en la expansión global de la España de la edad moderna, pero es difícil para los de nosotros que no compartimos exactamente los mismos valores religiosos entrar en esta formación que recibieron los españoles durante los siglos XVI, XVII y XVIII. Y eso para nosotros presenta un reto y al mismo tiempo también es otro tipo de frustración. Sabes que no vas a entrar nunca exactamente la impronta de la religión y de los valores religiosos de esta sociedad en esa gente de esos siglos. Bien, pues yo creo que con esto y con esta deliciosa velada en la que hemos tenido el placer de compartir con tres eruditos que nos han hablado desde sus propias experiencias, de sus visiones de España, el del mundo hispanohablante también y de la cultura, cada uno con su perfil y con su, digamos, lupa desde su ámbito. Creo que lo único que me queda decirles es agradeceros haber venido a todos vosotros, a todos ustedes, el estar aquí también ha sido un placer. Emplazarles para enero en la siguiente tribuna del hispanismo francés, pero quería, por supuestísimo, a nuestro homenajeado Sir John Eliot, a Trevor Dodson y al Marqués de Marón, que les despidieran con un grandísimo aplauso, que es el que se merecen. Muchas gracias. Thank you.